buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas y felices madrugadas, buenos y felices atardeceres, buenos y felices momentos vividos cada uno de nosotros según la latitud donde nos encontremos, amados hermanos. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina. Me gozo en el Señor, amados hermanos, por permitirme, mi Dios, estar nuevamente con cada uno de ustedes. Estoy transmitiendo desde la hermosísima Ciudad de México, amados hermanos. Y hoy Dios ha puesto en mi corazón poner especial énfasis en una verdad que nos ha enseñado nuestro Dios, que es que nosotros somos, amadísimos hermanos, que nuestra identidad en Cristo Jesús es que nosotros somos redimidos, somos perdonados por nuestro Dios. Y entonces, amados hermanos, desde ese lugar en donde nosotros hemos sido ya perdonados, amados hermanos, tenemos esa nueva identidad en Cristo, que es la de ser redimidos ya por nuestro Dios. Y por tanto, amadísimos hermanos, nosotros ya no somos más esclavos, sino tenemos ya la condición, la identidad de haber sido redimidos por Cristo, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús, les pido que vayamos a Efesios capítulo 1 versículo 7, amadísimos hermanos. Y nos dice la palabra de Dios en ese versículo 7. Nos dice: en Él tenemos redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amadísimos hermanos, qué privilegio tan enorme tenemos usted y yo y cada uno de los que nos hemos arrepentido de nuestra vana manera de vivir, y que por la misericordia de nuestro Dios Él nos ha redimido, nos ha perdonado. Y quizá en muchos lugares escuchemos hablar de esa redención. Y por eso, amadísimos hermanos, este día, viendo el capítulo de Efesios, capítulo 1, versículo 7, en donde nos dice que tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Es importante que nosotros entendamos que tenemos perdón mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Porque, amadísimos hermanos, les quiero recordar en este momento que el perdón, el redimir es el perdón. La redención de nuestro Dios es el perdón total que Él ya nos otorgó de la deuda que tenía usted, mi hermano, que tenía yo, que teníamos cada uno de nosotros. ¿Y con quién teníamos esa deuda, amadísimos hermanos? Pues con nuestro Dios. Y, amados hermanos, a través de esa muerte, a través de esa resurrección de nuestro Dios, amados hermanos, esa muerte y esa resurrección de Cristo, ahí, amados hermanos, se da esa restitución, ese
curarnos, ese repararnos, ese otorgarnos esa identidad a usted, a mí, a la humanidad en general, a cada persona, para que pueda tener como suya esa paz eterna que Dios nos ha prometido, amados hermanos. Esa paz eterna, amados hermanos. Por eso en Efesios 1:7 dice, en Él, o sea, en nuestro Dios, en Cristo, tenemos redención, es decir, perdón mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y esas riquezas de su gracia es todo aquello que Dios nos da sin merecerlo, toda esa gracia, todo ese amor, toda esa ternura, toda esa comprensión, toda esa compañía que Él nos da día a día, toda esa ayuda, todo ese apoyo, todo ese acompañamiento que Dios nos da día a día, amadísimos hermanos. Y amados hermanos, en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo. Es importantísimo, amados hermanos, que nosotros no perdamos de vista que no es por nuestras obras, sino son por las obras de Cristo, porque por todo lo que Él ya hizo, todo lo que Él ya hizo perfecto, amados hermanos, es por su obra máxima que dio, en donde nos dio su vida, amados hermanos, y derramó su preciosísima sangre para perdón de nuestros pecados. Es por su obra, por la obra de nuestro Dios, que estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual, amados hermanos, dice después 1 Corintios 1:30, el cual se hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos justificó, amados hermanos, con ese acto de morir por nosotros en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Él nos justificó, nos hizo santos, nos santificó y nos dio la redención, nos perdonó, amadísimos hermanos. Así es que hoy, amados hermanos, gocémonos por esa justificación que a usted, que a mí, que a la humanidad en general ya nos otorgó Dios y nos dio, por esa santificación, porque ya nos hizo santos y ya nos perdonó de todos nuestros pecados, amados hermanos. Pero cuán importante es que nosotros volvamos nuestros ojos al autor y consumador de la fe y que podamos decirle: heme aquí, Padre, aquí estoy, Señor, mírame por favor. Y en el amor de Cristo Jesús es que yo les pido que entendamos hoy que nuestra identidad es haber sido redimidos, haber sido perdonados. Somos hijos perdonados y esa es parte de nuestra identidad, el haber sido redimidos, perdonados por nuestro Dios. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Sí, amados hermanos, Él
se entregó a sí mismo para rescatarte a ti, mi hermano, para rescatarte a ti, mi hermana, para rescatarlo a usted, mi hermano, para rescatarla a usted, mi hermana, para rescatarme a mí, para poder rescatar a la humanidad en general, amados hermanos, para poder dar testimonio nosotros, amados hermanos, a su debido tiempo, de lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Y amados hermanos, amén, amén, gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho, porque Él ya nos rescató, Él ya nos sacó de ahí de donde estábamos. Ahí en ese pozo, Él fue al rescate de nosotros. Ahí en ese pozo de obscuridad, de tristeza, de desolación, de enfermedad, de muerte espiritual. Ahí en ese pozo donde estábamos, de depresión, de adicción a diferentes cosas, de incredulidad, de negación, de tantas cosas, amados hermanos, de falta de conocimiento de nosotros mismos, de falta de conocimiento de que hay un ser todopoderoso. Ahí Él fue y nos rescató y nos tendió la mano, amados hermanos, y nos sacó de ahí y nos proveyó de eso que en ese momento nos dio, eso de lo cual estábamos careciendo, de lo que estábamos necesitando usted y yo y cada uno de nosotros, para darnos una nueva vida, amados hermanos. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Él cuando murió para poderlo rescatar a usted, a mí. Y luego, amado hermano, posteriormente, cuando hoy usted y yo nos encontramos en ese fango cenagoso, cuando nos encontramos en ese pozo atrapados, llámese como se llame ese pozo, y se los acabo de decir: adicción, drogadicción, ira, contienda, pleitos, enfermedad, tristeza, depresión, lo que sea, amados hermanos, Él nos ha rescatado para que nosotros podamos dar ese testimonio a su debido tiempo de lo que nuestro Dios ya hizo perfecto para cada uno de nosotros. Y eso que ya hizo perfecto es darnos también esa identidad de ser redimidos, de ser perdonados. Ya tenemos identidad de ser hijos, pero si a ser hijos somos hijos perdonados, redimidos por nuestro Dios, qué belleza, amados hermanos. Esa es nuestra identidad. Ese es usted, amado hermano, ese hombre, esa mujer, ese varón, esa dama, ese niño, esa niña, redimido, perdonado por nuestro Dios. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Tito, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. No debemos perder de vista que nuestro Dios se dio a sí mismo por usted, por mí, por nosotros, por la humanidad, para redimirnos, para perdonarnos, amadísimo hermano, de toda iniquidad, de todo aquello que no era bueno que tuviéramos, de todo aquello que era pecado, de todo aquello que era basura, amados hermanos, de todo aquello que nos estorbaba, de todo aquello que no nos permitía reconciliarnos, y así hermanos, purificar para sí un pueblo para posesión suya. Así es que, amados hermanos, Él
nos quitó de toda esa vileza, de esa impureza, de todo ese pecado y nos purificó para que fuéramos su pueblo, amados hermanos, para que fuéramos de Él, para que fuéramos posesión suya, para que Él fuera nuestro dueño y Señor y para que pudiéramos ser nosotros celosos de buenas obras, como nuestro Dios es celoso de que nosotros hagamos cosas conforme a sus principios, pero no obras de nosotros, sino obras de Él, porque no es por obras que nosotros obtenemos la salvación y que hemos sido perdonados y redimidos, es por gracia, amados hermanos, sino es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos. Qué bello es saber que nosotros hemos sido perdonados, redimidos de toda esa iniquidad, de toda esa basura que nos estorbaba, de ese enojo, de ese odio, de ese resentimiento, de ese pecado. Y qué hermoso saber que hemos sido purificados. Todos, amados hermanos, usted, yo y todos, amados hermanos, para que seamos un pueblo de Dios, amados hermanos, que seamos celosos de las buenas obras, no las obras de nosotros, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, sino la obra que Dios ya hizo, las obras que Dios ya hizo en la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Sí, amados hermanos, Cristo nos perdonó, nos redimió de la maldición de la ley, porque Él mismo, amados hermanos, se hizo maldición, amados hermanos, por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Cristo se hizo maldición, amados hermanos. ¿Y para qué se hizo maldición, amados hermanos? Porque Él así lo decidió, y Él decidió morir y permitió ser crucificado en una cruz, en un madero. Quien cuelga de un madero, dice: maldito todo el que cuelga de un madero. Así es que, amados hermanos, no olvidemos nunca esa crucifixión, no olvidemos nunca esos clavos en sus manos y en sus pies, amados hermanos. Cuánto nos ha amado nuestro hermano mayor Jesús, que siendo Dios permitió ser crucificado, ser colgado en ese madero, para que hoy nosotros seamos redimidos, perdonados, y hoy, amados hermanos, seamos amados, apapachados, consentidos, cuidados, fortalecidos, restablecidos, sustentados por nuestro Dios. Y, amados hermanos, cuán hermoso es todo lo que nuestro Dios nos dice día a día. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, y les recuerdo que hoy es nuestra identidad, que es ser redimidos por Dios, perdonados por nuestro Dios, sabiendo
porque no fuisteis redimidos o perdonados de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como el oro, la plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo, amados hermanos, con la sangre de Cristo. Nosotros no fuimos perdonados con objetos, amados hermanos, con cosas que perecen como el oro y la plata, sino con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. No con la sangre de un cordero, amados hermanos, sino con la sangre de Cristo. Amados hermanos, qué privilegiados somos. Somos privilegiados de ser tan amados por Dios. Qué privilegiados somos de entender qué significa redención. Porque quizá decimos, yo he sido perdonado por Dios, pero redimido por Dios implica un acto, amados hermanos, supremo, que es haber permitido ser sacrificado, haber permitido ser crucificado para que con esa sangre preciosísima que Él derramó, Cristo, nosotros fuéramos lavados, limpiados, redimidos, perdonados, transformados, limpios quedamos, amados hermanos, porque Él ya nos lavó. Y voltear a verlo a Él y decir, Señor, yo veo, miro, reconozco, honro, Señor, lo que tú hiciste, y yo miro ese sacrificio excelso que tú decidiste permitir morir en esa cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Amados hermanos, cuánto amor nos tiene nuestro Dios y qué identidad tan grande nos has dado de ser hijos, pero además de ser hijos redimidos, hijos perdonados por nuestro Dios. Y en el amor de Cristo les pido que vayamos a Hebreos capítulo 9 versículo 12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Amados hermanos, así como por medio de la sangre, de su propia sangre, Cristo entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido la redención eterna. Nosotros hoy tenemos ese sueño, esa aspiración de llegar a esos lugares celestiales y vivir esa vida eterna. Pero, amados hermanos, no amarguemos nuestro corazón. Que esa redención, ese perdón está ya en usted, en mí, en cada uno de nosotros, de tal manera que hoy, estando ya aquí, en este lugar donde Dios permitió que estuviera usted, que estuviera yo, que estuviera cada uno de nosotros, gocémonos ya, amados hermanos, desde hoy, de eso que Dios ya nos dio. Eso que ya nos dio y que ya nos pertenece hoy es la redención, amados hermanos, el perdón. Y la redención eterna, la aspiramos, pero ya estamos viviendo aquí esa redención. Aquí ahora usted y yo y cada uno de nosotros estamos viviendo ese perdón que Dios ya nos otorgó.
pero por supuesto que aspiramos a tener esa redención eterna por los siglos de los siglos, allá cuando estemos con nuestro Dios en los lugares celestiales. Pero desde hoy, usted y yo y cada uno de ustedes, amadísimos hermanos, amadísimas hermanas, estamos ya disfrutando de esa redención eterna. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Les recuerdo que estamos viendo la identidad que Dios ya nos dio de ser redimidos por Él, de ser perdonados por Él, de ser limpiados por Él, de ser liberados por Él, de ser sanados por Él, de ser justificados por Él, de ser hijos redimidos de Dios, identidad que Dios ya nos otorgó, amados hermanos. Y en Apocalipsis 5:9, capítulo 5, versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y con tu sangre compraste para Dios a toda tribu, lengua, pueblo y nación. Sí, amados hermanos, usted, yo y cada uno de nosotros fuimos comprados a precio de sangre, amados hermanos, a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto nos emocionamos de saber cuánto nos ama un Padre en la tierra. Cuánto nos emocionamos de saber cuánto nos ama una madre en la tierra. Pero cuán emoción infinita sentimos de poder mirar ese amor excelso que nos tiene nuestro Padre Celestial, no a unos cuantos, no, amados hermanos, a la humanidad en general, porque Él no murió por unos cuantos, no murió por unos escogidos, no murió por la humanidad, para perdón de pecados de la humanidad, para redención, amadísimos hermanos, de la humanidad. Y en el amor de Cristo les pido que vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 13 a 14. Porque Él, nuestro Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y amados hermanos, amén, amén, gloria a Dios, porque nuestro Dios Padre nos libró del dominio de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo amado, Jesucristo, en quien tenemos redención, perdón de pecados. Él nos ha dado todo. Es nuestra elección, amados hermanos, tomarlo, desecharlo. Es nuestra elección, amados hermanos, valorarlo. Es nuestra elección decidir por dónde vamos a caminar. Porque les recuerdo que nuestro Dios es tan caballero que respeta nuestras decisiones y tenemos un libre albedrío, una libertad de decidir, amados hermanos. No tenemos un Dios que impone, no tenemos un Dios que coacciona, no tenemos un Dios que exige, tenemos un Dios que da todo de manera incondicional, que lo regala porque a Él así le place y porque nos da todo aquello que nosotros no merecemos, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que recordemos que hoy estamos viendo nuestra identidad
que Dios ya nos dio, que es la redención. Somos hijos redimidos, somos redimidos, hombres, mujeres, redimidos por Dios. Y les pido que vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Sí, amados hermanos, Dios ha sido tolerante con usted, conmigo, con cada uno de nosotros. Cuando alguno de nuestros hijos que Dios nos ha designado a ser sus padres comete alguna falla, alguna falta, amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido tolerantes? Pero nuestro Dios en todo ha sido tolerante con nosotros, a cada instante, a cada momento de nuestra vida, amados hermanos. Y no hay ni uno de nosotros, ni un justo en esta tierra, ninguno de nosotros puede decir que nunca ha cometido un pecado. Sin embargo, nuestro Dios nos ha justificado gratuitamente por su gracia, por darnos todo aquello sin merecerlo, todo lo que Él nos ha dado, por medio de el perdón. Y ese perdón es una persona, y esa persona es Cristo Jesús, como lo dice la palabra de Dios, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa persona, ese perdón es Cristo mismo, porque Cristo mismo es ese perdón, es esa misericordia, es esa ternura. Y bueno, amados hermanos, Dios exhibió a su Hijo Jesús públicamente y lo exhibió como propiciación por su sangre, amados hermanos, a través de la fe, como demostración de su justicia. Él fue tolerante, amados hermanos, y nuestro Dios pasó por alto todos los pecados cometidos por la humanidad. Amados hermanos, qué privilegiados somos. Y en el amor de Cristo les pido que vayamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, a fin de que redimiera, que perdonara a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Por eso yo les decía hoy cuando iniciaba, somos redimidos, y después agregaba hijos redimidos por Dios, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y por eso Él quien nuestro Dios, Él es Jesucristo, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido un lugar una muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amados hermanos, ese llamado es para la humanidad en general, ese llamado de la promesa de la herencia eterna, que es la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Y quién de nosotros, quien no quiere
Díganme quién no quiere recibir esa promesa ya de la herencia eterna en los lugares celestiales, pero quién no quiere disfrutar aquí en este momento de esa promesa eterna ya aquí y ahora. Tomémosla, apropiémonos de ella, creámosla y vivámosla día a día, no esperando llegar a los lugares celestiales. Nuestro Dios está aquí y ahora y vive y reina en, con y a través de nosotros, y fluye en usted, en mí, en cada uno de nosotros, y ya no vivimos nosotros, sino Cristo en, con y a través de nosotros. Y en el amor de Cristo les pido que vayamos a Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, amado, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Así es que hoy somos hijos, somos hijos, herederos. Y, amados hermanos, además de todo, redimidos. Y digamos amén, amén, gloria a Dios. Y les pido que vayamos a Efesios capítulo 4 versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hemos sido sellados por nuestro Dios. El día de la redención, el día del perdón, amados hermanos. Y les quiero recordar que redimir es perdón total de la deuda que usted, que yo, que la humanidad, que todos los seres humanos tenemos con Dios. Y que, amados hermanos, a través de la muerte y resurrección de Cristo, que implica reparar, restaurar, restablecer una identidad a cada persona, una identidad espiritual a cada persona. Y esa identidad es la identidad de ser hijos redimidos, hijos perdonados por Dios, para alcanzar la vida eterna y disfrutar de ella aquí y ahora, hoy. Ya disfrutar de esa paz eterna y alcanzar esa paz eterna aquí primero y luego en los lugares celestiales. No esperemos a llegar a los lugares celestiales para vivir esa paz eterna. Vivámosla desde aquí. Hoy vivamos esa identidad que Dios ya nos dio de ser mujeres, hombres, niños, seres humanos redimidos, perdonados por Dios. Y amados hermanos, que esta semana sea de reflexión, sea de análisis, sea de vivir, sea de experimentar ese perdón que Dios ya nos dio en la vida de usted, mi hermano, día a día. En todas las actividades que usted haga, recuerde: yo soy un hijo, una hija redimido por Dios. Mi identidad es que soy hijo redimido, y que lo vivamos a plenitud, y que no esperemos esa redención para alcanzar esa paz eterna en los lugares celestiales, sino que lo experimentemos día a día, aquí y ahora, en la tierra, en los lugares celestiales. Que esta semana, amados hermanos, vivamos a plenitud esa redención, ese regalo, ese perdón que ya
Dios nos otorgó a todos para que vivamos esa paz eterna desde aquí en la tierra y allá en los lugares celestiales, en la eternidad. Amados hermanos, ha sido un placer inmenso poderles compartir esta madrugada, este amanecer, este atardecer, este anochecer, según la latitud donde cada uno de nosotros nos encontremos, de esa identidad de ser seres humanos, hombres y mujeres redimidos por Dios, y de esa identidad de ser hijos. Y si a esa identidad de hijos le agregamos esa identidad de redimidos, luego entonces hijos redimidos por Dios. Disfrutemos de esto hoy, aquí y ahora, día a día y allá en los lugares celestiales. Amados hermanos, me gozo en el Señor y le doy gracias por permitirme estar nuevamente en este sábado con todos ustedes. Les abrazo en el amor de Cristo Jesús y les bendigo en el nombre de nuestro amoroso Señor Jesucristo, y los espero el próximo sábado a través del canal de YouTube Grace Walk América Latina y de la página de Facebook Grace Walk América Latina. Amados hermanos, soy Rocío García Hernández de Quevedo y estoy transmitiendo desde la hermosísima Ciudad de México, amados hermanos. Hasta el próximo sábado y bendiciones hasta que sobreabunden para todos y cada uno de ustedes. Vivamos nuestra identidad en Cristo de ser hombres y mujeres redimidos, perdonados por nuestro Dios, hijos redimidos. Hasta pronto.